esto ya lo conocen ustedes. Él es Carlos Gauna, antropólogo gnóstico de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Silvia. ¿Seguimos con los septenios? Continuamos con los septenios. Nosotros habíamos visto hasta el periodo del Sol, ¿cierto? Pero ¿Que corresponde a qué edad? Corresponde justamente de los 21 a los 42 años. Decíamos que en esa época tenía que concretarse la persona a lo que es el matrimonio, ¿sí? Básicamente a lo que es el puesto bajo el sol, todo aquello que se relacione también con su vocación. Y hoy teníamos que analizar lo que es el periodo de la madurez, que abarca el último septenio del Sol, es decir, a partir de los 35 a los 42 años, el periodo de Marte de los 42 a los 49 años y el periodo de Júpiter de los 49 a los 56. En ese periodo de Marte de los 42 a los 49 años, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vemos que en ese periodo de la madurez generalmente nos agarra con cargas familiares. Sí, es decir, ¿no? como Hijos, padres. Exactamente, ese que es el periodo más laboral, que se debiera concretar de los 42 a los 49 años con la energía que nos da Marte. Una casa, un hogar, ¿cierto? Que no lleguen los últimos días de la vida, a ver dónde vamos a pasar esos últimos días de la vida cuando uno ya está sin fuerza, cuando uno ya está anciano, cuando uno ya quiere de alguna manera descansar, ¿cierto? O sea, esa es la época para concretar una casa, para concretar un hogar, ¿sí? También tenemos nosotros que después viene el periodo de Júpiter, y en ese periodo de Júpiter, también de los 42 a los 49 años, concretar algo que nos vaya a servir de sustento económico para los últimos días de la vida. Cosa de luego comenzar una vida relajada, un poco más relajada. Sin preocupaciones. Exactamente. Y de los 49 a los 56 años, con Júpiter, padre de todos los dioses, nos viene a dar lo que nos hemos ganado. ¿Sí? Ni más ni menos. Empezamos a recibir lo que hemos sembrado. Lo que hemos sembrado. El cetro a los reyes, el cuerno de la abundancia, digamos, para aquellas personas que han ido cumpliendo con todos estos septenios, han ido realizando lo que debían realizar en su vida, y de lo contrario, el palo, el mendigo, la miseria, para aquellas personas que no vivieron de acuerdo con todo esto. Sin embargo, nosotros queremos hacer hincapié, porque quizá la persona que nos va siguiendo en estos programas y dice, bueno, pero yo ya viví mal toda una vida, viví al revés, nada que ver con esta educación que se está implantando. O entonces, de todos modos, ¿qué se puede hacer? O en los momentos en que vivimos hoy es casi una utopía decir que la mayoría puede cumplir con este septenio de manera correcta. Exactamente, pero para todo hay remedios, ¿sí? Para todo hay formas de que nosotros recuperemos de alguna manera todo eso que hemos perdido o hemos vivido mal, y que podamos ir mejorando nuestra vida ostensiblemente para esos días que vienen posteriormente. En este periodo de la madurez, que vemos que donde se intensifica la parte laboral, en lo primero que nos repercute en la salud es en el estrés, ¿sí? Y hoy queríamos nosotros hablar sobre el estrés, hablar sobre eso que nos afecta tanto, que en un principio cuando surgió esto no se le dio la importancia que tenía, se lo trataba incluso como algo que daba estatus. Uno decía, tengo estrés, ¿cierto? Como decir, realmente... Tengo tanto para hacer. Exacto, vivo estresado. No se le daba la importancia que tiene como enfermedad. Hoy en día sí se le da la importancia, vemos que a especialistas de todas las ramas comienzan a hablar del estrés, a tratarlo, pero surge lo que son, por ejemplo, las pastillas antiestrés, ¿sí? Y eso sirve como paliativo hacia los efectos del estrés, pero no hacia las causas. Es decir, el tema no es que la persona esté tranquila, sin estrés, porque está sedada, sino que el tema es que esté tranquila, esté bien. Se le ve el efecto del sedante y vuelve inmediatamente al estrés. O sea, no me cura, me apacigua, me hace, digamos, calmar ese tiempo, ¿no? Exactamente, sino que la persona tenga una salud integral. Hacia eso es a lo que queremos llegar. ¿Crean dependencia las pastillas? Crean dependencia, sí. Por eso vemos que la persona después, un momento que ya estuvo demasiado sedada y tiene que ir a que le den algo que a esa persona de nuevo le vuelva el vigor, ¿cierto? Que la excite nuevamente, porque si no, de lo contrario, esa persona empieza a no rendir en ninguno de sus aspectos y tiene que volver a los fármacos. O sea que además hay efectos colaterales, sí, exactamente. Producen... Eso es lo que vemos generalmente en la medicina alopática, ¿cierto? Que trata todo lo que es la sintomatología. En cambio, la medicina natural hace hincapié en un individuo integrado, con una salud integral, integrado consigo mismo, con su cuerpo físico, con las demás personas, con la naturaleza. Y por eso en los antiguos tiempos,
como estamos hablando a nombre de la antropología, vamos a remitirnos un poquito en el tiempo. Claro. Y vemos en el Tíbet cómo es la formación de los médicos, de los lamas, los médicos lamas. Ellos cultivaron una ciencia que es la ciencia de la osmoterapia, o la terapia de los aromas, que nos llega a nosotros como la aromaterapia. Sí, sí. ¿Sí? Que también es palabra familiar en todos lados, ¿no? Es palabra familiar. Ellos curaban todo tipo de enfermedades mediante los aromas, y esto tiene una base científica y comprobable. ¿Cuál es la base científica? Que los aromas actúan directamente sobre el cuerpo vital, el cuerpo bioplástico, cuerpo etérico, ¿sí? Actúan sobre esa parte energética. Que es lo que de a poco va encarnando en lo físico. Exactamente. Por eso, por ejemplo, hay enfermedades que una persona las posee, pero las está incubando. Claro. Las tiene en su parte vital. Cuando traspasa esa parte vital, llega al físico y le vemos que se presentan los síntomas en el físico. De esta manera nosotros estaríamos actuando sobre la parte vital, restableciéndole la salud vital a esa persona. La prevención, dirían. Exactamente. Ellos nos hablan de que cada persona tiene un extracto, un aroma particular con el cual se le devuelve la salud a esa persona. Para el caso del estrés, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué se debiera aplicar como aromas para restablecer esa parte vital que luego nos va a ayudar en la parte física? Se debieran aplicar lo que son los extractos de pino, rosas y azahares, combinados los tres, extractos que no sean químicos. Hay muchas personas que hoy en día se están dedicando a eso y lo hacen de una manera natural, por medios naturales. ¿Pero usar los tres juntos, en conjunto Los tres o juntos, individual? los tres juntos. Se utilizan esos tres juntos y se ponen en la coronilla, en el entrecejo, digamos, en la coronilla, en el entrecejo, y en el plexo solar. en el corazón y en el plexo solar. ¿Sí? De esa manera se le va restableciendo la armonía a esa persona. Ese es lo que nos enseñan los médicos lamas. Y además en el ambiente puede igual. Y en el ambiente se puede... Con estos hornitos. Exacto. Hoy en día es muy aceptado, ¿cierto? Al principio todo lo que es los saumerios y los aromas medio como que se lo veía un poco así, con cierta reticencia, pero hoy vemos que eso es perfectamente aceptado. Ya agradó. Agrada, ¿cierto? Ya se hablando ese sentido. Exactamente. Y actúa muy bien sobre lo que es la parte vital de la persona para restablecerle la salud. También tenemos, porque esto hace referencia al Oriente, pero en Occidente también tenemos la preparación que tenían los médicos arhuacos, los indios arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, los que recibían el título de mamas. Ellos recibían una preparación desde los primeros años de su vida, es decir, a los 7 años ingresaban en un departamento de 2 habitaciones, durante el día recibiendo a los diferentes maestros que venían con sus mochilas, dentro de esas mochilas las distintas hierbas medicinales, y les enseñaban a reconocerlas, les enseñaban también las propiedades, y les enseñaban sobre todo que lo que cura no es la planta, sino lo que anima la planta, el elemental de la planta. Ellos nos hablaban de la ciencia de la elementoterapia, ¿sí? Entonces les iban enseñando todas esas propiedades. ¿Más profundo aún que la aromaterapia, tal vez? Sí, o sea, diríamos... Más en esencia. Digamos. Claro, más en esencia porque se trabaja con un elemental, es decir, con un ser vivo. Sabemos que la planta es un ser vivo, es decir, no estamos trabajando simplemente con el cuerpo de la planta, sino que estamos yendo un poquito más allá y pidiendo la intercesión de ese ser vivo que está en la planta para que nos ayude a restablecer esa salud. Eso lo iban teniendo de los 7 hasta los 21 años. Y en la noche se los sacaba también y se los llevaba ante el cielo a enseñarle las influencias que tienen los astros sobre cada uno de nosotros. Hoy en día la astrología no se la toma como una ciencia, sin embargo la astrología es la madre de la astronomía. Claro, ¿sí? Lo que pasa es que destaquemos que por o en nombre de la astrología han surgido cosas siniestras, ¿no? Tanta charlatanería alrededor de eso. No se ha tomado con la seriedad que tiene o no se ha extractado el verdadero conocimiento y se ha tomado por otro lado, ¿no? Por un comercio que no existe. Ellos en su formación de medicina veían esto porque justamente esos astros tienen una regencia en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, al tener esa regencia, si uno tiene que conocer la regencia astrológica que tiene para aplicar los medicamentos, en este caso, lo que serían los elementales de las plantas. En cuanto a lo que es, por ejemplo, llevándolo al terreno de lo que estamos hablando, del estrés y de todas las enfermedades que se presentan, sucede algo muy curioso.
nosotros vemos, por ejemplo, la mayoría de nosotros, en nuestras casas, tenemos jardines, o por lo menos tenemos algunas plantitas, algunas macetas, aunque sea en un balcón, y por allí surgen algunos yuyitos. Y uno dice, ¿por qué será que sale este yuyito siempre? Y uno va y lo arranca. Sí. Resulta que la naturaleza es tan sabia que esos yuyitos son los que nosotros estamos necesitando para aliviarnos de nuestras enfermedades. Ay. Los que salen en nuestro hogar. Es increíble, pareciera increíble, pero ahí están saliendo esos yuyos que salen. Nosotros vamos ¿Qué hacemos con esos yuyitos entonces? Claro, nosotros podríamos trabajar perfectamente con ellos. Por ejemplo, hay uno que sale muy comúnmente, que es el diente de león, que sale con unas hojitas que son como arruchadas y que llevan unas florecitas amarillas. Saben salir mucho, esos son los jardines. Y el diente de león se puede, por ejemplo, comer en las ensaladas, ¿sí? Es amargo, un poquito amargo, pero hace muy bien al hígado. Generalmente nosotros estamos muy mal del hígado, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viendo del estrés. Porque antes de que nosotros le vayamos a aplicar una medicina a la persona, tenemos que ver que esa persona esté armónica, que esté bien. Todo el sistema endocrino nuestro tiene como fundamento, como base, dos glándulas endocrinas principales y que están en nuestra cabeza. La cabeza es la rectora de todo nuestro cuerpo. Si la cabeza está mal, anda mal todo el cuerpo. No, es lo mismo. Manda la orden al cuerpo y algún órgano se afecta. Y ahí tenemos la glándula pineal y la glándula pituitaria. ¿Cómo es que esas glándulas estarían en armonía? Esas glándulas, ¿cómo se armonizan para que todo el sistema endocrino y todo nuestro organismo esté bien para recién aceptar una medicina? Entendamos esto. Primero uno tiene que estar... La medicina natural. Exacto. Como también a veces la medicina alopática, porque hay veces que se pueden combinar ambas. Claro. No estamos diciendo que la medicina alopática no sirva, porque en muchos casos es necesario nosotros aplicar esa medicina. Pero primero vamos a ver que ese cuerpo esté bien, armónico, ¿cierto? ¿Cómo se ve entonces? ¿Cómo se logra? Se logra con buena música, música clásica, con buenas lecturas, buenas conversaciones, el contacto con las naturalezas, paseos, excursiones al campo. Todo eso nos va armonizando y entonces sí le podemos aplicar nosotros una verdadera medicina. Si no es así, esa desarmonía hace que el hígado, en cada uno de nosotros, no pueda asimilar, por ejemplo, elementos necesarios para nosotros como son el fósforo, el calcio, el hierro, ni tampoco eliminar toxinas del organismo, porque él está abocado a volverle esa compensación al organismo que está descompensado. Entonces, por más que nosotros le estemos suministrando, dice, ¿cómo puede ser que yo estoy tomando todo lo que me dice el médico y estoy peor? Porque primero hay que lograr un equilibrio. Primero hay que lograr ese equilibrio orgánico para después suministrarle la medicina y que esa medicina nos pueda dar todos esos beneficios que nosotros estamos necesitando. Por eso hoy traíamos para compartir con vos acá y con toda la teleaudiencia que nos viene siguiendo, compartir los fundamentos de la medicina de Hipócrates. Hipócrates, padre de la medicina, hemos dicho ya, los médicos hacen un juramento hipocrático, y esos fundamentos de Hipócrates se sintetizan en 7, ¿sí? Son 7 fundamentos. Y hoy los hemos traído aquí para que nosotros, a medida que lo vayamos desarrollando, podamos ver cómo es que vamos a restablecer una salud integral, porque el estrés, que es una voz inglesa que significa tensión nerviosa, surge porque nosotros estamos desarticulados con la sociedad, con el medio en que vivimos, dándole más exigencias al cuerpo de las que el cuerpo puede dar, más trabajo, tenemos un agotamiento mental, no descansamos bien y entonces le estamos pidiendo demasiado y la consecuencia es el estrés. Pedimos peras al olmo. ¿Podemos dejar Hipócrates para el próximo programa, Carlos? Seguramente. Tenemos tanta información hoy que esto es muy interesante y creo que da para que le demos un bloque entero a qué pasaba con estos 7 puntos de Hipócrates para todo este tema, ¿no es cierto?, de la sanación, de la armonización. Me remonto a los niños también, esto que vos decías del estrés. Hoy en nuestra sociedad vemos muchos niños estresados y la importancia de la recreación en los niños, de la buena música en los niños, música clásica, un buen parque, salidas, contacto con el agua, con la tierra. Música folclórica, hay muy linda música folclórica, por ejemplo la música del altiplano, ¿cierto? Música con muchos vientos, con viento, todo eso armoniza mucho, todo eso ayuda mucho. Para calmar un poco todo ese aceleramiento que traen hoy los niños, que es fruto obviamente del entorno, del aceleramiento
del hogar, de los padres, de la sociedad, del colegio, de todo, ¿no? De todo lo que están viviendo. Gracias, Carlos, te esperamos el próximo programa. Es sinónimo de sufrimiento, es sinónimo hasta incluso de como de descarte en la sociedad. Al viejo, al anciano, es una persona que generalmente queda relegada, queda a un lado, pero no siempre ha sido así. A lo largo de la historia nosotros hemos visto venerables ancianos. Ni en todas las culturas. Ni en todas las culturas. A lo largo de la historia nosotros hemos visto venerables ancianos, hemos visto consejos de ancianos. Las principales sociedades de la antigüedad estaban guiadas por consejos de ancianos, porque los ancianos acumulaban dentro de sí la sabiduría de las edades y podían aconsejar en su impulso a los más jóvenes para que esa sociedad fuera enriqueciéndose con esa sabiduría que tenían ellos. ¿Sí? Entonces vemos que eso ha cambiado desgraciadamente en el día de hoy, y quisiéramos nosotros en esta última etapa decirle que a la persona, hay un dicho popular que dice: mientras hay vida y esperanza. Y vamos a ver que es mucho más que esperanza la que hay. A ver, esto suena muy interesante en estos momentos, ¿eh? En días como hoy, hablar de una esperanza fuerte. Hay mucho más que esperanza mientras hay vida. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, a lo largo de la vida, tenemos energías que son depositadas desde el momento del nacimiento en 3 cerebros, que son el cerebro pensante, el cerebro motor y el cerebro emocional. De acuerdo a cómo nosotros vivamos nuestra vida, esas energías pueden hacer que se prolongue nuestra vida o se acorte nuestra vida. Pero que se prolongue en dicha también, que se prolongue en felicidad. Claro, no prolongar una vida que sea una tortura. No prolongar una vida que sea una tortura, que una persona que está conectada a una máquina, por ejemplo, para prolongarle así sus años. Creo que eso es lo que te acorta la vida de pronto. Exacto. Sino que nosotros prolonguemos nuestra vida por un equilibrio que haya en esos 3 cerebros. Esos 3 cerebros que nosotros poseemos, vemos que hemos estudiado uno. Generalmente hablamos del cerebro pensante, el cerebro intelectual. Y nosotros ese cerebro intelectual que tenemos, generalmente ha sido demasiado utilizado, lo utilizamos demasiado. Toda la instrucción que recibimos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, apuntan a ese cerebro intelectual. Entonces las energías... Es lo que te hace que seas alguien. Exactamente. Entre comillas, obviamente. Claro. Entonces lo que se hace es un desgaste intelectual muy grande, y hoy vemos que los manicomios, por ejemplo, están atiborrados de muertos intelectuales. La antropología gnóstica nos dice que morimos de a tercios, de acuerdo a cada uno de esos cerebros. Un loco, por ejemplo, que está en un manicomio, ha desgastado completamente sus energías intelectuales y lo vemos un muerto intelectual, que quizás en los otros cerebros está muy bien, pero intelectualmente está muerta esa persona. ¿Sí? Ya está gastada. Está gastada completamente. Entonces, eso nosotros tenemos que cuidarnos de la utilización que hacemos de ese cerebro para que sea equilibrada con los otros 2 cerebros y nuestra vida se alargue, se prolongue y sea más efectiva en todos los terrenos. Ese cerebro intelectual, todos lo sabemos, está encerrado en nuestra caja craneana, el cerebro que todos conocemos. El cerebro motor está relacionado con la médula espinal y todos los ramilletes nerviosos que salen de esa médula espinal. Y ese cerebro motor se desarrolla de una manera creativa en nosotros con el deporte armónico, con el deporte sano, con las caminatas, es decir, con todo aquello que equilibre. Sabemos que la vida sedentaria nos mata. ¿Sí? Y sabemos también que este tipo de... Ya el impulso de ir a hacer gimnasia, hacerlo, tener esa actitud, cambia el sistema respiratorio, cambia las ganas ese día de hacer otras cosas, ¿no? Es como que te ilumina. Hacer gimnasia, correr a la mañana temprano, absorber el aire, ya estoy todo en otra sintonía, lo cual hace que tenga ganas de hacer cosas que antes no tenía ganas de hacer. Exacto, ¿no? Nos va despejando, nos pone de otro humor también, ¿cierto? Te predispone totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, el trabajo sobre ese cerebro motor también debe ser equilibrado, debe ser armónico. Cuando hay un desgaste excesivo, por ejemplo, hablamos de un deportista, de ese deportista que practica 8, 10, 12 horas diarias.
Entonces se gasta excesivamente, es por la competencia, ¿cierto? Claro. Esas energías del cerebro. Y lo vemos ahora, que por ejemplo, una persona de 30 años, que desde los 7 años está dándole un deporte para competir y ser el número 1, a los 30 años se tiene que retirar porque ya no sirve. No sirve ni para ese deporte y ya está totalmente agotado y se quiere dedicar a otra cosa. Seguro. ¿No? Que con todo el dinero que acumuló ya puede dedicarse a vivir de una fundación por ahí. Seguro. Entonces eso también, cuando hay una excesiva utilización de ese cerebro de tipo motor, entonces también se producen las muertes a nivel motor. ¿Cómo sería una persona que está muerta? Un hemipléjico, un parapléjico, una parálisis progresiva, por ejemplo, son muertes a nivel de ese cerebro motor. La persona sigue viviendo, pero sus potencialidades motrices están deterioradas completamente. Pero este ejemplo que yo ponía, porque ahora queda la confusión, si por ejemplo estos grandes deportistas que se retiran a los 30 años o 35, que se han exigido mucho físicamente, ¿qué pasa? Pues lo mismo que están bien. Claro, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nosotros ya lo decíamos en un programa anterior, todas esas exigencias a 30 que tenemos nosotros en el periodo de la adolescencia, a los 30 años, fecha se presenta, a veces antes, ¿cierto? Pero aparecen todos... De acuerdo a lo excesivo que excesivo que nosotros hayamos tenido, en este caso, por ejemplo, con respecto al cerebro motor. Hace unos meses atrás, creo que era justamente hace unos meses atrás, escuchaba un reportaje que le hacían a Marcelo Milanesio, y él comentaba de los dolores tan terribles articulares, ¿cierto? Musculares, de huesos que tenía por la exigencia que tiene el deporte que hace, ¿cierto? Está todo el tiempo en ese entrenamiento, y eso le lleva a una sobreexigencia que en algún momento ese cuerpo le va a hacer ver que hubo un desequilibrio en eso, ¿sí? Porque justamente la exigencia que tiene la competencia hace eso. Entonces, pero no todo está perdido, por supuesto, porque siempre hay la posibilidad, y de eso queremos hablar nosotros, de recuperar energías vitales, ¿sí? Para que ese organismo pueda reflorecer de alguna manera. Claro. ¿Sí? Y también tenemos el cerebro emocional, que no tiene un órgano definido, un lugar definido, está relacionado con el sistema nervioso simpático, el gran simpático, y los centros nerviosos específicos del organismo, y este cerebro emocional nosotros lo equilibramos a través de lo que es la estética, pintura, escultura, la música, todo eso va equilibrando lo que es ese cerebro emocional. Necesitamos que, cuando hay un desequilibrio emocionalmente, aparecen enfermedades como por ejemplo la neurosis. La persona que ya no soporta nada, hasta el mínimo ruido la altera, ¿cierto? Porque caen en esos estados de neurosis. ¿Cómo hacemos nosotros para equilibrar esos tres centros, esos tres cerebros? A través de lo que es una educación equilibrada para los tres. En los antiguos tiempos eso se realizaba. Es decir, las antiguas escuelas de misterio de Babilonia, de Grecia, de India, de Persia, de Egipto, cuando iban desarrollando las tres paralelamente. O sea, la persona recibía el precepto para su cerebro pensante, la danza, relacionada con lo que es la parte motriz, y la música con respecto a lo que es la parte emocional. Y todo eso en Babilonia lo vemos nosotros, por ejemplo, que se compendiaba dentro de lo que era el teatro. Vamos a hacer una pausa porque es un tema muy interesante el ir a todas estas culturas milenarias, donde aprendemos de todo. Ya volvemos. Seguimos con la antropología gnóstica, con Carlos Gaunas, con este septenio, hablando de la ancianidad, hablando de los tres cerebros, y hacíamos referencia de estas culturas milenarias, las antiguas. Las culturas milenarias. Por ejemplo, en Babilonia, el día sábado era un día que se hacían las representaciones teatrales. Ahí estaba la tragedia. Recuerda, hemos hablado de esto. Claro, la tragedia, la comedia, el drama. Entonces allí llegaba a la persona que estaba siendo espectadora de ese espectáculo, a esa persona le llegaba una instrucción para sus tres cerebros, es decir, le llegaba el precepto, porque a través de la significación había un precepto oral que llegaba a ese cerebro pensante, pero también había danza que llegaba a ese cerebro motor, y había música muy agradable que llegaba justamente a ese cerebro emocional. Entonces, este conjunto de información
estaba haciendo que la persona llegara a tener una información precisa para esos tres cerebros. En la vida diaria, nosotros tenemos que tener siempre un equilibrio en esos tres cerebros. Eso hace que nosotros podamos alargar nuestra vida. Es decir, si nosotros, por ejemplo, somos estudiantes, a un momento dedicarlo al estudio, otro momento al paseo, a la diversión, al sano diálogo, al deporte, ¿cierto? Se va combinando y entonces no malgastamos nuestras energías y siempre nos sentimos con vitalidad, siempre nos sentimos con fuerza. Es decir, lejos de decir voy a buscar algo para matar el tiempo, que es lo que teóricamente mal creemos que hacemos, es enriquecer y poder estimular otros centros y otro desarrollo que debemos tener para poder llegar a un final de nuestra vida de una manera equilibrada y no ser material de desecho por todo lo que no hemos desarrollado de manera correcta en la edad que debíamos hacerlo, ¿no? Exactamente. Por eso nosotros queremos dejar pendiente, ¿cierto?, para un futuro programa, cómo se enseña en otros países lo que es, en el Tíbet concretamente, la lama sería como posibilidad de lograr un rejuvenecimiento de la persona cuando ya ha entrado en años, ha entrado en decrepitud. Esa posibilidad de lograr esa eterna juventud, que es posible, y que los lamas así nos lo enseñan, ¿cierto? Pero sí, aclaremos que lama sería viene de lamas, ¿no? Y bueno, los lamas tienen, ya sabemos todos, una sabiduría, una forma de vida obviamente extrema para ellos, ¿no? Ellos han elegido esa vida, pero sí podemos aprender cosas que ellos sí han aplicado y que nos pueden enseñar y dar un mensaje importante, ¿no? Para no reemplazarlas ni con cirugías, ni con pastillitas, hay formas naturales también de hacerlos que son las reales. Exactamente. Y nosotros quisiéramos culminar, digamos, este periodo de los septenios que hemos venido desarrollando a través de lo que es la educación fundamental, diciendo que a partir de ese momento en que ya aparece Saturno en nuestras vidas, Saturno está representado con una guadaña, esa guadaña espectral con la que se representa a ese ángel de la muerte que se presenta ante el moribundo, en cualquier momento nos viene a llevar, ¿sí? Entonces, a partir de esos 56 años se presenta ese periodo y se siguen dando septenios mientras la persona permanece con vida. Aparecen septenios muy interesantes en combinación con los septenios anteriores que nosotros ya habíamos visto. Claro, que esta es la parte de la ancianidad, ¿no? Exactamente. O sea, cuando uno es anciano, entonces repite... Empieza a recapitular lo que ya vivió. Por ejemplo, de los 63 a los 70 años se combina Saturno con la Luna. Ahí lo vemos nosotros al anciano que se vuelve aniñado. Lo vemos al abuelo jugando con sus desde que niños. nació hasta los 7 años, vuelve a ese septenio. A ese periodo de que nació. Combina y por eso lo vemos en esas actitudes aniñados, ¿cierto? Que vos nos comentabas fuera de cámara, ¿cierto? Lo que los japoneses hacen, claro, recuperando ese aspecto. ¡Qué maravilla! A veces hay cosas que uno ni quiere saber de los japoneses, pero sí hay cosas que hay que destacar con este valor que tienen en los ancianos. Los ancianos no están en un geriátrico, no, los ancianos por esta combinación debe ser, que nosotros nos estamos enterando ahora, por esta combinación los ancianos están en las guarderías, están en contacto con los niños, con estos niños que están en el prejardín, ¿no es cierto? Debe ser que, como vos decís, hay una perfecta combinación que el anciano puede darle al niño y de que el niño se siente bien con el anciano. A lo mejor no se siente bien el adolescente, el tipo joven, ¿no? El que se siente con toda la vitalidad y ve que el anciano lo aplasta, ¿no? Pero sí el niño es el que necesita del anciano, porque corresponden las edades, corresponde hasta los planetas, los están iluminando y mandando esta energía para que pueda haber una armonía entre estas edades. Una armonía muy linda. Después viene el periodo que va de los 70 a los 77 años, que aparece Mercurio, y vemos que se despierta en esa edad, por ejemplo, el deseo de volver a estudiar, de terminar los estudios, de aquello que se dejó trunco, ¿cierto? Volver nuevamente a estudiar. Y con el periodo de Mercurio. Y de los 77 a los 84 años aparece el periodo de Venus, y ahí hemos visto cómo surgen nuevamente enamoramientos. Casamientos después de los 80 años, por ejemplo. Sí. Entonces, en segundas o terceras nupcias, pero ahí, después, en ese periodo de la ancianidad, justamente por ese aparecer
de Venus. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Porque generalmente no se pasa de esa etapa. Si no, seguiríamos recapitulando. En la lamasería. Lo vamos a ver en la lamasería. En la lamasería vamos a ver justamente nosotros un hecho muy curioso de cómo una persona pudo recuperar esa juventud que había perdido. Interesantísimo, lo dejamos para el próximo programa entonces, que vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, cómo rejuvenecer llegado a esta edad cuando creemos que ya no servimos para nada.